Existe un pecado que derriba a personas convertidas, a religiosos consagrados, a católicos practicantes que ya dejaron atrás los vicios más groseros. Un pecado que no se esconde en la vergüenza, como la lujuria o la gula, sino que se disfraza de virtud, se viste de justicia, de celo, de amor por la verdad. Estoy hablando de la ira, y hoy vas a aprender, según la Biblia y la tradición de la Iglesia, cómo dominarla. Bienvenidos. Este es nuestro canal de apologética católica, y el tema de hoy toca profundamente la vida espiritual de cualquier persona que toma en serio el camino de la santidad. Al final de este video, vas a entender exactamente qué es la ira, por qué es tan peligrosa, y cuál es el método que los santos usaron para vencerla. No es teoría abstracta, es algo que puedes aplicar hoy mismo, en tu casa, en tu trabajo, en tu comunidad. Mira, mucha gente comienza su vida espiritual dejando de lado los pecados más evidentes. La persona se convierte, abandona el alcohol, las drogas, el sexo desordenado, la deshonestidad en los negocios. Esos son los primeros enemigos que enfrentamos. Y está bien, es por ahí que se empieza. Sin embargo, después de años de caminar, después de frecuentar los sacramentos, de rezar el rosario, de participar en la misa con devoción, aparece algo que nos sorprende. Basta que alguien nos haga una pequeña injusticia, basta una palabra mal puesta, una falta de consideración mínima, y listo, explotamos, perdemos la paz, decimos cosas que después lamentamos, y lo peor es que nos justificamos, porque al fin y al cabo nosotros teníamos razón, ¿verdad? Es curioso cómo funciona la ira. La persona que cae en pecados de la carne generalmente siente vergüenza, se esconde, sabe que se equivocó. Pero la persona airada muchas veces sale convencida de que hizo lo correcto, que estaba defendiendo la justicia, que no podía quedarse callada ante el absurdo, y es exactamente ahí donde está la trampa. El apóstol San Pedro, en su segunda carta, nos dejó un itinerario espiritual que vale la pena conocer. Él dice así, en el capítulo 1, versículos 5 al 7, «Por esto mismo, pongan todo empeño en añadir a su fe la fortaleza, a la fortaleza el conocimiento, al conocimiento el dominio propio, al dominio propio la constancia, a la constancia la piedad, a la piedad el afecto fraterno, y al afecto fraterno el amor». Fíjate qué interesante. San Pedro nos está mostrando una escalera que comienza en la fe y termina en la caridad, que es el amor divino sobrenatural, la mayor de todas las virtudes. Y en medio de esa escalera, justo en el centro del camino entre la fe y el amor, está una palabra que en griego se dice hipomoné. Algunas traducciones la ponen como constancia, otras como paciencia. En realidad, las dos traducciones capturan algo del significado original. Es esa capacidad de permanecer firme, de soportar, de no dejarse derribar por las contrariedades. Y esa virtud, hermanos míos, marca el paso de quien apenas comenzó la vida espiritual hacia quien está verdaderamente entrando en el camino de la santidad. Sin ella no se avanza, sin ella la caridad no madura, sin ella nos quedamos atrapados en nosotros mismos, en nuestras exigencias, en nuestra sed de justicia, que en realidad es solo orgullo disfrazado. Ahora bien, para vencer a un enemigo primero hay que conocerlo. Entonces vamos a entender qué es la ira, de dónde viene y por qué tiene ese poder tan grande sobre nosotros. Santo Tomás de Aquino, siguiendo la filosofía de Aristóteles y profundizándola con la luz de la fe, nos enseña algo muy revelador. Él dice que la ira nace del mismo lugar que el deseo. El principio es el mismo. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que, en el deseo simple, el bien que queremos está a nuestro alcance. Yo veo un plato de comida, deseo comer y como. Yo veo un objeto bonito, deseo comprarlo y lo compro. Pero cuando entre mí y ese bien se interpone un obstáculo, una dificultad, alguien que lo impide, entonces el deseo se transforma. Deja de ser simple atracción y se convierte en ira. Es el deseo frustrado que se revela. Por ejemplo,
Imagina que estás en la fila de un restaurante esperando tu turno. Ya escogiste el platillo que vas a pedir, ya tienes hambre, ya casi llegas. Y de repente, alguien se mete delante de ti, alguien se salta la fila. El bien que deseabas, que estaba casi a tu alcance, fue impedido. ¿Y qué pasa dentro de ti? Ese deseo de comer se transforma en indignación, en rabia, en ganas de hacer justicia. ¿Te das cuenta? Es el mismo movimiento interior. Es el deseo que encontró resistencia. Y aquí está el peligro. Los pecados del deseo desordenado, como la gula, la lujuria, la avaricia, generalmente nos causan vergüenza. La persona que comió de más siente peso en la conciencia. La persona que cayó en pecado de la carne sabe que se equivocó. Pero la persona que explotó de rabia, esa frecuentemente sale pensando que hizo bien, que alguien tenía que decir la verdad, que no se puede tolerar la injusticia. La ira se viste con la máscara de la virtud, y por eso es tan difícil de combatir, porque no reconocemos en ella un pecado, reconocemos en ella una cualidad. ¿Y qué nos enseña Jesús sobre esto? Nuestro Señor dijo en el Evangelio de San Mateo, capítulo 11, versículo 29, «Aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón». Santo Tomás de Aquino comenta que, en esa frase sencilla, Jesús resume toda la ley, toda la vida moral cristiana. El amor a Dios comienza con la humildad. Soy humilde de corazón. El amor al prójimo comienza con la mansedumbre. Soy manso. La mansedumbre es exactamente la virtud que controla la ira. Es la capacidad de no perturbarse ante las ofensas, de no explotar ante las injusticias, de mantener la paz interior, aunque todo alrededor invite a la revuelta. Y no es debilidad, no es cobardía, no es pasividad, es fuerza, es dominio de sí mismo, es imitar a Cristo, que ante Pilato permaneció en silencio, que en la cruz pidió perdón por sus verdugos, que fue llevado como oveja al matadero y no abrió la boca. Ahora bien, es importante hacer una distinción que muchos católicos confunden. La ira puede manifestarse de 3 formas diferentes, y necesitamos saber distinguirlas. Primero, existe la ira como pasión, como emoción natural. Esa es simplemente un movimiento de nuestro cuerpo, de nuestro sistema nervioso, ante una amenaza o injusticia. Sentir ese movimiento no es pecado, es humano. Hasta Jesús sintió indignación cuando expulsó a los vendedores del templo. Segundo, existe la ira como pecado, que es cuando consentimos con ese movimiento, cuando dejamos que nos domine, cuando actuamos o hablamos movidos por la rabia sin freno. Ahí sí hay culpa. Y tercero, existe lo que se llama santa ira, que es un atributo divino. Dios es justo, y su ira contra el pecado es santa. Algunos santos, como el profeta Elías, participaron de esa ira divina como instrumentos de Dios. Pero aquí va una advertencia importante. La santa ira es para santos avanzados. Para nosotros, que somos principiantes en el camino espiritual, la regla es clara: refrenar la ira primero, no castigar en el momento de la rabia, no responder en el momento de la indignación, no tomar decisiones cuando la sangre está caliente. ¿Por qué? Porque en la inmensa mayoría de las veces, lo que creemos que es celo por la justicia es solamente orgullo herido. Lo que pensamos que es defensa de la verdad es solamente incapacidad de aceptar que nos contrariaron. Y cuando actuamos así, no glorificamos a Dios. Pecamos, herimos, y después tenemos que pedir perdón. Ahora bien, hay un error muy común que debemos evitar. Existe una filosofía antigua, el estoicismo, que proponía como ideal la llamada ataraxia, es decir, la imperturbabilidad total. El estoico buscaba no sentir nada, ni alegría excesiva, ni tristeza, ni ira, una especie de anestesia emocional que lo protegiera de los golpes de la vida, y hay quienes confunden eso con la paciencia cristiana. Pero no es lo mismo, no tiene nada que ver. Hay una anécdota muy ilustrativa sobre un pedagogo estoico de la antigüedad. El hombre estaba sentado con las piernas extendidas,
y un niño jugaba encima de sus rodillas, saltando como si fueran un caballito. El pedagogo, con voz perfectamente calmada, le decía al niño: «No hagas eso, vas a quebrar mis rodillas». El niño seguía saltando. El pedagogo repetía sin alterarse: «Ya te he dicho que no hagas eso. Estás forzando mis piernas, vas a lastimarme». El niño continuaba, y cuando finalmente se escuchó el crujido, el pedagogo dijo con la misma voz impasible: «¿Ves? Te dije que ibas a quebrar mis rodillas». Eso es ataraxia estoica, una indiferencia completa ante todo, incluso ante el propio daño. Pero eso no es la virtud cristiana. La paciencia cristiana no es insensibilidad. No es convertirnos en vegetales que no reaccionan ante nada. La paciencia cristiana está movida por la caridad, por el amor. El cristiano paciente siente, sufre, se duele ante la injusticia, pero no permite que ese sentimiento lo domine y lo lleve a actuar de manera desordenada. La diferencia es enorme. El estoico no siente. El cristiano siente, pero gobierna lo que siente. El estoico es como una piedra. El cristiano es como Cristo en la cruz, que sintió todo el dolor del mundo, pero lo ofreció por amor. Entonces, ¿cuál es el método católico para controlar la ira? Santo Tomás de Aquino y los maestros espirituales de la tradición nos enseñan un camino de 3 pasos que es sencillo de entender, aunque difícil de practicar. Pero con la gracia de Dios es posible. El primer paso es detener la acción. Cuando sientes que la ira sube, cuando notas que el calor te invade el pecho, que las palabras quieren salir como dardos, que tu cuerpo se tensa para responder, para castigar, para poner a esa persona en su lugar, ahí es precisamente cuando debes parar. No hables, no actúes, no decidas nada, no envíes ese mensaje, no digas esa frase que tienes en la punta de la lengua. Simplemente detente. Esto es fundamental, porque la peor cosa que puedes hacer es castigar o corregir a alguien en el momento en que has perdido la paz. En ese estado, no estás en condiciones de juzgar con justicia. Estás cegado, y todo lo que hagas o digas en ese momento probablemente lo vas a lamentar después. El segundo paso es recobrar la paz. Una vez que te has detenido, necesitas recuperar la tranquilidad interior. ¿Cómo? Cada uno encontrará su manera. Para algunos será retirarse a un lugar silencioso. Para otros, rezar una oración breve, un Ave María, una jaculatoria. Otros necesitarán caminar, respirar profundo, dejar pasar el tiempo. Lo importante es que no tomes ninguna decisión hasta que hayas vuelto a la serenidad, hasta que puedas pensar con claridad, hasta que el Espíritu Santo y no tu carne herida sea quien guíe tus palabras y acciones. El tercer paso es juzgar con objetividad. Solo cuando has recuperado la paz, solo entonces puedes examinar la situación. ¿Realmente hubo una injusticia? ¿Fue intencional o fue un malentendido? ¿Me corresponde a mí corregir esto o es asunto de otra persona? ¿Cuál sería la manera más caritativa y efectiva de actuar? Y si después de este examen concluyes que sí es necesario corregir, limitar o incluso castigar, entonces hazlo. Pero hazlo con paz, con caridad, con firmeza, sí, pero sin odio. Esa es la diferencia entre la corrección cristiana y el simple desahogo de la rabia. San Basilio Magno, uno de los grandes padres de la Iglesia, dejó una frase que se ha vuelto célebre: «La vida comunitaria es la mayor penitencia». Pero esa palabra, penitencia, hay que entenderla bien. No significa solo sufrimiento, significa conversión. La vida comunitaria es la mayor escuela de conversión. ¿Por qué? Porque es ahí, en el roce diario con otras personas, donde nuestras pasiones desordenadas salen a la luz y pueden ser trabajadas, pulidas, santificadas. Piénsalo bien. Si vivieras solo en una isla desierta, jamás tendrías que ejercitar la paciencia, jamás tendrías ocasión de perdonar, jamás podrías practicar la mansedumbre. Es precisamente porque vivimos con otros, y esos otros muchas veces
nos molestan, nos contradicen, nos hieren, que tenemos la oportunidad de matar el hombre viejo que hay en nosotros y dejar nacer al hombre nuevo en Cristo. Santa Teresita del Niño Jesús vivió en un convento de carmelitas. Uno pensaría que ahí solo había santitas, almas perfectas entregadas a Dios. Pero no, había hermanas difíciles, había superioras que no siempre actuaban con justicia, había roces, incomprensiones, pequeñas mezquindades cotidianas. Y fue exactamente en ese ambiente donde Teresita se santificó, no a pesar de las dificultades, sino a través de ellas. El Padre Pío sufrió calumnias, persecuciones, prohibiciones de sus propios superiores eclesiásticos durante décadas, y se santificó. Santa Catalina de Siena tuvo que lidiar con su propia madre, que era una mujer de carácter muy difícil, y se santificó. ¿Entiendes lo que esto significa? Los santos padres del desierto llamaban a la vida comunitaria el horno de Babilonia, haciendo referencia a aquellos 3 jóvenes que fueron arrojados al fuego por el rey Nabucodonosor y salieron sin quemarse. La vida con otros es un horno. Quema, duele. Pero si permaneces ahí con fe, con paciencia, con amor, sales purificado, sales santo. Y aquí viene una verdad que puede sonar dura, pero es profundamente liberadora. Cuanto más difícil es la persona con la que convives, mejor para tu santificación. Ese familiar que te saca de quicio, ese compañero de trabajo que parece existir solo para contradecirte, ese vecino que no respeta límites, esa persona en tu comunidad parroquial que siempre tiene algo negativo que decir. Ellos son, sin saberlo, instrumentos de tu santificación. Son la lima que Dios usa para pulir las asperezas de tu alma. Son la cruz cotidiana que Jesús te invita a cargar. Entonces, en la práctica, ¿qué necesitas hacer? Permíteme darte algo concreto que puedes comenzar esta misma noche. Antes de dormir, haz un breve examen de conciencia. Repasa tu día. ¿Hubo algún momento en que perdiste la paciencia? ¿Alguna situación en que la ira te dominó, aunque sea por un instante? Quizás fue algo pequeño, el tráfico que te desesperó. Una respuesta cortante que diste a tu esposa o a tu esposo. Un gesto de impaciencia con tus hijos, una discusión en el trabajo, un comentario en redes sociales que escribiste con más veneno del necesario. Si encuentras esos momentos, y seguramente los encontrarás porque todos los tenemos, haz lo siguiente. Primero, di que sí a esa cruz que ya pasó. Dile a Jesús: Señor, no me acordé de ti en ese momento. Perdí la ocasión de ofrecerte mi sufrimiento, de amarte en medio de la dificultad. Pero ahora, aunque ya pasó, te lo ofrezco. Recibe mi impaciencia, recibe mi fracaso, recibe mi debilidad. Y después, pide la gracia para las cruces que vendrán, porque vendrán. Mañana habrá nuevas ocasiones de perder la paz. Mañana alguien volverá a frustrarte, a contrariarte, a sacarte de tus casillas. Es inevitable. Entonces dile al Señor desde ahora: Jesús, desde este momento digo que sí a las cruces de mañana. No permitas que en esos momentos me olvide de ti. Dame la gracia de acordarme de tu presencia. Dame la gracia de la mansedumbre. Jesús dijo en el Evangelio: el que quiera seguirme, que se niegue a sí mismo, tome su cruz cada día y me siga. Cada día. No es una cruz heroica que cargas una vez en la vida, es la cruz cotidiana, el pneu furado en el peor momento, la fila interminable en el banco, el jefe injusto, el hijo que no obedece, la enfermedad que no termina. Las pequeñas y grandes contrariedades que forman la trama ordinaria de la existencia, esa es tu cruz, y Jesús te invita a cargarla con Él, no solo, con Él. San Pablo escribió a los Corintios que la caridad es paciente. Es la primera característica que menciona del amor verdadero. No dijo que la caridad es brillante, o exitosa, o admirada. Dijo que es paciente. Porque no es posible llegar a la caridad ardiente, a ese amor maduro y sobrenatural
que es la meta de toda la vida cristiana, sin pasar por las contrariedades, sin las humillaciones, sin las pequeñas muertes cotidianas del amor propio. Si sigues esperando santificarte sin tener paciencia con las personas difíciles que Dios puso en tu camino, no vas a avanzar nunca. Pero si abrazas la cruz de cada día, si dices que sí a las contrariedades, si aprendes a ver en cada dificultad una oportunidad de amar, entonces estarás caminando firmemente hacia la santidad. La paciencia sobrenatural, esa que viene de Dios y no de nuestras fuerzas, marca la entrada de una persona en el camino verdadero de la santidad. Es como una puerta. Antes de ella hay buenas intenciones, hay esfuerzos, hay comienzos, pero después de ella empieza la transformación real. Empieza el trabajo profundo del Espíritu Santo en el alma, y hay gracia disponible. No tienes que lograrlo con tus propias fuerzas. Basta pedirla, basta desearla, basta abrir el corazón y dejar que Dios actúe. Resumiendo todo lo que hemos dicho hoy, la ira es un deseo frustrado que se disfraza de virtud. Nos engaña haciéndonos creer que somos justos cuando en realidad estamos siendo orgullosos. La paciencia cristiana no es insensibilidad estoica, sino amor que gobierna las pasiones. El método de los santos es simple: detener la acción, recobrar la paz, juzgar con objetividad. Y las personas difíciles en nuestra vida no son obstáculos para la santidad, sino instrumentos de ella. Si este video te ayudó, te pido que le des like, que te suscribas al canal y actives la campana de notificaciones. Compártelo con esa persona que sabes que necesita escuchar esto. Y si tienes dudas sobre la fe católica, déjalas en los comentarios. Estamos aquí para ayudarte a conocer y defender nuestra fe. Terminamos con una oración que la Iglesia nos ha enseñado a rezar al Sagrado Corazón de Jesús. Repítela conmigo en tu corazón. Jesús, manso y humilde de corazón, haz mi corazón semejante al tuyo. Que Dios los bendiga. Que la Santísima Virgen María, Madre de la paciencia y del consuelo, interceda por cada uno de ustedes, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.